ya lo he dicho entre los técnicos, compañeros nuestros, que estoy convencido de que lo han hecho con las mejores intenciones posibles, pero está lleno de arbitrariedad. Por ejemplo, en la G5, en la zona G5, yo entiendo perfectamente que hay una altura máxima a los edificios, ¿vale? Incluso, ¿por qué no cambiar el aeropuerto de lugar? Pero bueno, vamos a suponer que el aeropuerto no se mueve, que es la altura máxima, pero la G5 se extiende a lo largo de todas esas nuevas infraestructuras que se han planificado, donde van 3 metros, y la altura máxima también es 96 metros. ¿Por qué no 103? ¿Por qué no 94? ¿Por qué no 200? Ahí hay y muchas. Sí, los propietarios deciden la ciudad, hacer contratos libres entre ellos. Sin embargo, cuando hablamos de que el POT le da participación a los ciudadanos, no tiene nada que ver con este derecho contractual. Tiene que ver con que yo quiero poner 96 metros y me estoy a la disposición de que mis vecinos, se lleven bien o mal conmigo, me lo aprueben o no, en una tercera vía o segunda vía de aprobación de procedimiento. Pero en cualquier caso, y ya llegando a hechos que han pasado en Europa, todo este tipo de planeamiento, que digo, los planes europeos son aún más intervencionistas que este nuevo POT, que ya lo es, son aún más. A donde llevo es a corruptelas, a amistades, a oscuras, llevan a desórdenes en la ciudad. En este nuevo POT, la propiedad privada, aunque parece aquí que como que se respeta por completo, no es así, no es así. Entonces, desde mi punto de vista, creo que están yendo hacia un camino que yo desgraciadamente conozco bien, que es bastante peligroso. De las partes técnicas puede ser Oliver, si 96 o 103 es una razón técnica para eso. Me referiré a lo de Hayek. Yo naturalmente no soy el intérprete Santa Sede de Hayek. Sí, sin embargo, no me refería solo al texto que se ha citado, Fundamentos de la Libertad, es un capítulo. Y me refería más bien a una noción nociológica. El aprendizaje, la capacidad de aprender, se basa en repetición. Y por eso hice referencia a la competencia. Entre más posibilidades de interactuar entre comprador y vendedor, tenemos un mayor mercado y un mejor aprendizaje de los integrantes del mercado. Los precios, afortunadamente, no están regulados en el municipio, son precios de mercado. Y es interesante seguir el precio de mercado a tal grado que los constructores siguen invirtiendo por la expectativa que tienen de vender o alquilar sus nuevos pisos. Retírase a la sexta diagonal 6, aquí enfrente. Entonces, quiere decir que hay una expectativa que provoca algo que no había antes. Supongo que eso viene del POT. Entonces, ¿qué ofrece el POT que favorece esa regeneración de la inversión? No incentivado por otros sistemas más que por la regulación. Es una inquietud. Pero volviendo a Hayek, repetición, aprendizaje y reglas de juego. Un sandbox institucional. De tal manera que esa regla de juego no se cambie en el largo plazo y yo pueda hacer una predicción, por lo menos durante la duración de mi construcción y de la adquisición de mi terreno, o de mi propiedad, mi finca, para poderla revender o usarla, etc. Hayek escribe un paper sobre competencia y, por ejemplo, ataca fervorosamente, yo también lo atacaría, las patentes y las marcas. Sin embargo, ¿cuántos de los empresarios ahora tienen problemas con patentes y marcas? Otra segunda idea, el derecho contractual es privilegium, y significa que priva el acuerdo sobre la ley. En naturaleza, el contrato privado es un privilegio en el derecho romano. Cuando hay marcos de juego, abundan los contratos privilegiados. Y con eso creo que nos acercamos a la competencia intensa.
es decir, repetitivo, donde hay aprendizaje de los jugadores, y por lo tanto se modula con más facilidad el riesgo. Ya no tenemos que trabajar con la certeza, con la incertidumbre, ¿me la aprobarán o no? Trabajo con el riesgo, y eso se da valor a mi acción como empresario. Solo me gustaría referir un poco al tema de que si alturas o no, igual puede ser cualquier otro de los parámetros incluidos, yo creo que fue nada más un ejemplo. Y obviamente tiene su razón técnica de que adentro cabe la eficabilidad y lo demás, pero ese no es el tema aquí de hacer las matemáticas técnicas. Es que igual como pudimos haber definido eso, pudimos haber definido otro, pero tenemos que definir el límite en algún punto a partir del cual hasta ese punto es el derecho inherente a la propiedad de este a poder hacer sin que nadie pueda oponerse a ello. ¿Sí? Y luego a partir de ahí marcar un punto a partir del cual justamente pueden realizarse esos hechos repetitivos que decía Juan Roberto para que justamente se lleguen a acuerdos insospechados, cualquiera. ¿Sí? De hecho, si después el acuerdo es usted construya sus 200 metros de altura, porque dicho sea de paso, que igual se puede haber en Guatemala, que no podía haber antes, ojo, un edificio de 500 metros de altura. Claro que sí. Solo que el procedimiento, obviamente, como tiene una incidencia sobre lo que pasa a la vecindad, pues obviamente tendrá que pasar eso. Y justamente ese que es la forma más sencilla de justamente lograr incentivar, es decir, reducir los costos de esa transacción, de ponerse de acuerdo, para lograr un acuerdo que a la municipalidad ni le interesa que se llegue, porque eso lo podrán lograr entre los privados, justamente existe la posibilidad de hacerlo. Ahora, no tenemos que partir, y yo creo de que ahí es una suposición errada inicial, de que el BOT está comenzando a normar todo lo que no está normado. En realidad es a la inversa. Es decir, antes no solo existía el Código Civil y entonces puedo hacer lo que sea siempre y cuando no dañe al vecino y se acabó. No. Desde 1970 existe un marco regulatorio que era de este tamaño. O sea, existe esto más otro poquito más que no me trajeron. Y se sustituyó por eso. Independientemente, ya solo por el hecho del tamaño, ya reduce el tema de tratar de entender qué es lo que hay dentro de esto. Pero más allá del tamaño, qué es lo que hay dentro de esto, qué es lo que sustituyó. Ninguno de los parámetros, a la altura entre ellos, se redujo versus lo otro, y siempre es lograble una altura mayor. Las separaciones a colindancia se delimitaron, y además se le sustrajo de la opinión, digamos, de la potencial especulación política de que si me aprueban o no me aprueban algo. Particularmente porque en esta cuestión de acá no estaba normado por el municipio. Estaba sobrenormada una porción del municipio y estaba desnormada, es decir, sin siquiera ninguna normativa, el resto del municipio, donde justamente sucedía la especulación. Pero no sucedía entre los propietarios privados, sucedía llegando a la municipalidad. Mire, aquí qué es lo que me aplica, pues tal vez esto, pues tal vez otro, dependía de quién estaba detrás del escritorio para decidir eso. Es decir, establecer ese sandbox es importante. Y al final de cuentas no es tanto si es 96 o no es 96. Es lo importante, yo creo que eso es lo que no tenemos que perder de vista, es establecer esas reglas de juego que establecimos. Es decir, para definir cómo son esos procedimientos. Y ojo, esas reglas de juego las conoce el inversionista y por lo tanto maneja el riesgo cuando ingresa su expediente, porque él escoge a través del diseño de su proyecto qué procedimiento es el que quiere que le toque. Porque por supuesto, hay algunos sitios donde la negociación entre privados va a ser mucho más sencilla, hay otros donde es mucho más complejo. Justo ahora acabamos de aprobar, porque está funcionando en la aprobación diaria, digamos, de los pocos meses que lleva esto caminando, la mayoría de los expedientes no han entrado a los procedimientos de negociación, han seguido por el procedimiento directo, casi un 90%. Y los pocos que entran a la Junta de Ordenamiento Territorial con o sin opinión de vecinos, se han resuelto de maneras muy distintas. La multiplicidad de los resultados posibles no los podemos anticipar nosotros, ni tampoco es nuestro objetivo. Es más, y aquí solo estamos hablando del caso por caso, pero el COD contempla otros mecanismos adentro que permiten no solo cambiar la asignación de las zonas generales, que es donde va la suma de atributos, sino que además establece cómo hacerlo y qué maneras de hacerlo. Y además, lo importante no es ver el mapa, no es ver el mapa que está ahí, sino que lo importante, y siempre prevalecen los criterios generales sobre qué es lo que pasa en el mapa. Yo tuve otro ejemplo, tuve un grupo de coreanos que llegaron a una asesoría en noviembre pasado y me dijeron, mire, aquí queremos construir un G2, 25 torres de no sé cuántos, pero superaban obviamente el G2 y probablemente se quedan justo abajo de lo que es un G5. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, pues usted tiene N alternativas.
Y por ejemplo, quedamos, y al final se quedaron sorprendidos de decir, mire, si